Muy buenas noches, Dios me le bendiga, gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está en medio nuestro. Agradecido estoy del Señor por esta oportunidad que me han dado para poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Quiero por favor que me acompañen a leer un texto de la Escritura. Este texto está en Efesios capítulo 5 y verso 14. Gloria a Dios. Efesios 5, 14, y cuando lo tenga, me confirma. Ok. Siendo así, leemos Efesios 5, 14 en el nombre de Jesús. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Repito, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En esta noche vamos a conversar con el tema el avivamiento cristiano o el avivamiento de la iglesia. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Oremos. Amante Dios que moras en las alturas, te damos gracias, Señor, porque tu palabra tiene consuelo, tu palabra tiene el aliento, tu palabra es la verdad, tu palabra es la justicia, tu palabra nos enseña el camino. Te damos gracias, Señor, porque en ella encontramos salvación y vida eterna. Ellas testifican de tu presencia, de tu Hijo que derramó su sangre en la cruz. Tu palabra, Señor, nos ayuda a entender el propósito eterno de Cristo Jesús. Gracias, te pedimos que nos bendigas por medio de ellas, porque tu palabra es bendita para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, en esta noche hemos puesto como tema el avivamiento cristiano o el avivamiento de la iglesia. Fíjense, mis queridos hermanos, hablar del avivamiento es un tema de mucho interés, porque cuando uno habla de que la iglesia debe avivarse y de que el creyente debe avivarse, queremos decir con esto de que tenemos que acercarnos a Jesucristo y tenemos que acercarnos ante su presencia, porque en su presencia podemos encontrar la luz, podemos encontrar la chispa, podemos encontrar el consuelo. Y tenemos que el avivamiento cristiano es un fenómeno, es un acontecimiento que incluso puede ser de gran relevancia para el pueblo cristiano. En muchos casos y en muchas situaciones, avivamiento puede significar estar despierto, estar atento, estar confiado, estar como un atalaya, en observación. El avivamiento en la iglesia puede traducirse como una forma, un estado o una situación donde el creyente puede entender en ese avivamiento cuál es la voluntad perfecta de Dios. Es importante estar en avivamiento porque avivamiento significa estar avivado, estar vivo. ¿Qué significa estar vivo? Estar vivo es separarse de los que están muertos. Estar vivo es estar en la luz. Estar vivo es estar lejos de las tinieblas. Una iglesia avivada, un creyente avivado, un cristiano avivado es un cristiano que está en luz. Por lo tanto, esa luz viene de Cristo a través de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es quien nos ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestra sabiduría y nos ayuda a acercarnos a Cristo y a lograr la estatura, porque Cristo es la medida del varón perfecto. Hay beneficios cuando un creyente está avivado, cuando una iglesia está avivada, y estos beneficios
lo vamos a ver mucho más adelante. Por ejemplo, ¿qué es un avivamiento? En muchos casos, la palabra avivar viene del hebreo bayar o bayar. Y también, aparte del hebreo, tenemos el griego anaxao, que significa literalmente volver a la vida de entre los muertos. Usted sabe que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, para empezar a entender el verdadero avivamiento, hay que reconocer el pecado, porque el pecado nos separa de Cristo. Entonces, como el pecado nos separa de Cristo, todos los que no tienen a Cristo no pueden estar avivados, no pueden estar en la luz, porque el pecado te entenebrece, el pecado te entristece, el pecado te condena y el pecado te aparta de la luz. Entonces, según en el griego anaxao, que es venir de la muerte a la vida, es un cambio de estado, un cambio de situación, es estar oscuro, y cuando usted se aviva es estar claro. Interesante este tema, muy interesante, el avivamiento de la iglesia, el avivamiento cristiano. Tenemos un ejemplo de lo que es venir de la muerte a la vida, que aparte de que venir de la muerte a la vida es separarse del pecado y reconocer a Cristo como el Salvador, hay un texto en Primera de Reyes, capítulo 17 y verso 22, que relata a un niño que murió y el profeta hizo una oración por el niño. Estamos hablando del profeta Eliseo, y este oró y el niño volvió a la vida. Entonces, avivamiento es cuando algo está seco y reverdece. Avivamiento es cuando algo está muerto y revive. Es el regreso de las cosas de Dios. El regreso de las cosas de Dios. Y un despertar que nos lleva a reconocer su presencia en nosotros. El avivamiento produce un despertar. Es como cuando algo está cerrado o dormido. Y de dormido y cerrado viene a abrirse y viene a esclarecerse. Oiga la importancia de estar avivado. Avivado es estar despierto, no dormido. Hay un texto que me gusta, el apóstol Pablo hablando, diciendo: levántate tú que duermes, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces, la palabra avivamiento trae a nuestra mente imágenes de grandes multitudes, campañas en carpa, milagros, sanaciones y sobre todo la salvación del alma. El avivamiento es como un movimiento, es moverse de lo oculto a lo claro, del pecado al perdón y de la muerte a la vida. Estar avivado es estar vivo, y la iglesia tiene que estar viva. Es necesario que se produzca un avivamiento en la iglesia, porque cuando hay avivamiento, los ojos están abiertos, el entendimiento está abierto, la sabiduría está despierta, la conciencia está despierta. La iglesia necesita más que nunca avivarse, porque estamos en tiempos peligrosos. Me interesa este punto. Estamos en tiempos peligrosos. Y una iglesia que no esté avivada, una iglesia que esté dormida, es una iglesia que corre peligro. Porque el enemigo anda como león, buscando a quien devorar. El pecado anda cauterizando y cautivando a la gente, y solamente en Cristo podemos avivarnos, despertarnos y alcanzar el reino de los cielos.
¿Cómo comienza el avivamiento? Toda forma de avivamiento comienza con quebrantamiento de espíritu y oración. Dos elementos importantes: quebrantamiento de espíritu y oración. Es decir, la oración es el medio que nos ayuda a comunicarnos con Dios. La oración es el medio que nos hace ponernos en contacto con el Creador. Y el quebrantamiento de espíritu trae humillación, y la humillación trae humildad, y un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Bendito sea Dios. No hay otra forma de avivamiento, o no hay otro camino de producir el avivamiento que no sea a través del quebrantamiento de espíritu y la oración. Esto es clave aquí. No es con descuido. No es con descuido, hermano Sergio. El descuido espiritual produce estancamiento. La falta de oración, la falta de búsqueda, la falta de intimidad, la falta de comunión con Dios nos quita el avivamiento. Entonces, siendo así, la iglesia tiene que entrar en un programa de oración, en una oración íntima y en un quebrantamiento que es símbolo de humillación delante de su presencia. También tenemos otra parte, y es que cuando buscamos el rostro de Dios, Él nos escucha y obra a nuestro favor, según Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y orare, yo escucharé su oración, escucharé su plegaria, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Estos elementos son bastante interesantes. Cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo clama, cuando el pueblo ora, recibe un avivamiento de parte de Dios. Este avivamiento se traduce en perdón, en sanidad y en salvación. Interesante, importante. A la iglesia le conviene estar en avivamiento constante. No un día, no 2 días, no 3 días. En avivamiento constante. Porque el avivamiento produce sanidad, produce salvación y produce perdón. Según Segunda de Crónicas 7:14. Como iglesia debemos de buscar la presencia de Dios con desesperación. Debe haber un anhelo, debe haber una entrega, debe haber una demanda con nosotros mismos. Esa demanda incondicional debe ser una propuesta que cada creyente se haga, una invitación de parte de cada creyente. Debe ser una invitación de parte de la iglesia, el poder entrar en comunión, en búsqueda, para producir ese avivamiento a través del Espíritu Santo. Esa desesperación debe estar en cada creyente, porque Dios produzca un avivamiento, como lo hizo Nehemías, por la condición de la nación de Israel. Nehemías es un personaje importante en la historia bíblica y judía. Un personaje interesante. Nehemías se humilló, Nehemías se apartó, confesó sus pecados y lo del pueblo, y renovó el culto. Y esto produjo que la presencia de Jehová volviera otra vez a la casa. Hay peligro cuando la presencia de Dios está lejos de nosotros. Es de carácter de urgencia actuar como Nehemías. Renovar el culto, renovar su vida devocional, renovar sus votos delante de Dios, para que Dios produzca un avivamiento. Y ese avivamiento traerá paz al alma, traerá paz a la mente y al corazón. Y cuando Dios produce esa paz en nosotros a través de su Espíritu, entonces nos da la victoria.
En la Biblia, el avivamiento es una experiencia espiritual en la que una persona se vuelve consciente de la presencia de Dios y de la necesidad de una relación profunda con Él. Oye, eso serio, interesante. Interesante eso serio. Oye, como dice la Escritura. Es una necesidad, un reconocimiento profundo de tener la presencia de Dios. Esto puede ocurrir de diferentes maneras. A través de la predicación, a través de la oración, a través de la adoración y a través de la meditación. Antecedentes de avivamiento. Existieron previamente algunos movimientos de reforma espiritual o renovación del cristianismo. Desde el derramamiento del fuego del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, en el año 30 después de Cristo, tras el cual se convirtieron a Cristo unas 3,000 personas, en un mensaje donde Pedro lo dividió en dos partes. En el primer mensaje se convirtieron 3,000 y en el segundo mensaje se convirtieron 5,000. Según Hechos capítulo 2, verso 41. Pasando por el anacoretismo de San Antonio de Abad y los padres del desierto, hasta el monasticismo en Occidente, en San Benito de Nurcia. El primer avivamiento o el primer gran despertar evangélico fue un movimiento de renovación cristiano protestante que se extendió por toda Europa, occidental y el Reino Unido y sus colonias hacia América en la década del 1730 y del 1740, dejando un impacto permanente en la religión norteamericana, apoyándose en los fundamentos y las tradiciones más antiguas como el puritanismo, el pietismo y el presbiterianismo. Tuvo énfasis en la predicación espontánea y uno nuevo estándares de moralidad y la necesidad de reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Líderes importantes del reavivamiento como George Whitefield, John Wesley y Jonathan Edwards. El primer avivamiento o el primer gran despertar. Interesante. Esas colonias europeas migraron a América del Norte, Estados Unidos. Y por la libertad religiosa hubo un descuido espiritual. Y la gente empezó a hacer su propia vida, empezó a ocuparse de lo secular, empezó a abandonar esas prácticas espirituales que alimentan el alma, como dijimos ahorita, como la meditación, la oración, la devoción, la adoración, la intimidad con Dios. Es peligroso. Y esto me acuerda a mí, a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, que la iglesia de Sardis creía que estaba viva y estaba muerta. El Señor escribe a la iglesia de Sardis y le dice: tú dices que estás vivo, pero tú estás muerto, porque yo conozco tus obras, yo conozco tu vida y estás en total descuido. Eso le pasó a esas colonias europeas en Estados Unidos a principios del siglo XVIII, 1730 a 1740. Hubo un descuido espiritual. Entonces estos predicadores empezaron a reconocer que habían abandonado ese cristianismo puro, ese cristianismo transformador, y empezaron entonces a predicar. Lo primero fue que reconocieron su estado, su situación. Y segundo, después que reconocieron su situación, entonces empezaron a predicar, a evangelizar, a anunciar las buenas nuevas de salvación, que reconciliados a través de Cristo
que renovados y restaurados en Cristo podían volver a avivarse en el Señor. Se produjo entonces allí lo que se llamó el gran avivamiento, el primer gran despertar de la iglesia protestante. Muchos convertidos, muchas sanidades, muchas personas oprimidos por Satanás fueron liberados. El poder de Dios se manifestó, el poder de Dios se hizo evidente, la palabra fue predicada expositivamente y el mensaje de salvación llegó a los rincones más profundos, donde las personas necesitaban un mensaje de aliento y de vida y esperanza. Interesante, me llama mucho la atención estos predicadores, Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield. Una predicación expositiva de primera fila, un mensaje de aliento, una palabra renovadora, transformadora. Ese mensaje de Pedro, 3,000 personas. La iglesia tiene que renovarse, reavivarse, reafirmarse, reconfirmarse en Jesucristo. Sus cimientos, la iglesia debe retomar los cimientos. Sergio, la iglesia debe retomar sus bases. ¿De dónde el Señor nos ha sacado? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Dónde estábamos? Perdidos, sin consuelo, sin aliento, perdidos en las tinieblas. Y según Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16, nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, real sacerdocio, nación santa, adquirida por Dios para anunciar las virtudes que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que produce un verdadero avivamiento serio. Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que cuando el pecado entra a un sitio y la gracia de Dios se manifiesta, el pecado tiene que irse. Que si hay una persona oprimida, si hay una persona esclavizada, si hay una persona oscura, el Evangelio le trae luz. Y la luz de Cristo es admirable, porque puede vencer a las tinieblas y usted puede ser libertado por un avivamiento, por el poder de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. El mensaje de la salvación tuvo gran énfasis en este gran despertar. El mensaje de la salvación con su tema salvos por gracia. Salvos por gracia. La gracia de Dios se manifestó para la salvación a los hombres. Cuando en nuestros hogares, en nuestras familias, nosotros venimos con todas estas situaciones de amargura y de desesperación, y nos dan un mensaje que nos alienta, que nos levanta, un mensaje que nos trae esperanza. Ese es el verdadero avivamiento. Cuando la iglesia de Cristo reconoce que está empoderada, cuando la iglesia reconoce que tiene el respaldo de Dios, es una iglesia en avivamiento. Cuando tiene la presencia del Espíritu Santo, cuando tiene la palabra de Dios para restaurar, para levantar, para ayudar, para esclarecer. El verdadero avivamiento viene para reprender el pecado, para reprender las malas obras y proclamar el reino de salvación. Tenemos otro gran avivamiento también, denominado el segundo gran despertar. El primer gran despertar fue bautista, producido por unos movimientos llamados pietistas, presbiterianos, anglicanos. El segundo gran despertar fue carismático, y este se produjo a finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Estamos hablando del 1790 y 1840. Este resurgimiento cristiano protestante durante la primera década del siglo XIX en los Estados Unidos se caracterizó por una actividad evangelizadora cristiana sin precedentes y con grandes cifras de conversión. Intensificó
la identificación de la evangelización con causas sociales. Se invitó a la persona del común a hacer una conexión personal con el Dios restaurador. Una vez depender de Dios y aprender a confiar en Dios. Entonces, podemos decir que el avivamiento tiene etapas. ¿Y cómo podemos conocer esas etapas? ¿Y cómo podemos saber que una iglesia está en avivamiento? Sencillo. Aquí tenemos varios puntos para entender cuándo una iglesia está en avivamiento. Primer punto: cuando Jesús es el centro de la iglesia. Cuando Jesús es el centro. Cuando ni a diestra ni a siniestra se puede prestar atención. Cuando tu enfoque, cuando tus bases, cuando tu pensamiento, cuando tu manera de vivir es dirigida por Jesús. Ese es un avivamiento en la iglesia. Y la iglesia está en avivamiento cuando reconocemos que Jesucristo es el centro. Él es la piedra viva. Segundo punto: cuando las personas reconocen que Jesucristo es el Salvador y vienen a Él. Es decir, para que haya un verdadero avivamiento, tiene que haber un reconocimiento que Jesucristo es Dios, es el Señor, y hay que venir al arrepentimiento. Según Hechos, capítulo 3, verso 19. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Cuando hay avivamiento hay refrigerio, hay descanso, hay paz. Otro punto es cuando se predica la palabra correctamente. Cuando hay una predicación expositiva correcta, cristocéntrica. Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No te sientas menospreciado. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor y en pureza. Cuando usted se aparta del mal, cuando usted viene a Cristo, usted se mete en el Señor, usted está en consagración, cuando usted está en búsqueda espiritual, entonces se produce un avivamiento en usted. Otro punto es cuando hay gozo, paz, unión, amor y perseverancia. Amor, gozo, unión, paz y perseverancia. El avivamiento produce estabilidad. Estabilidad emocional, estabilidad espiritual, estabilidad en todos los sentidos de la palabra. Cuando la iglesia está en avivamiento, el pecado se va de la iglesia. Cuando la iglesia está en avivamiento, viene la paz de Cristo, viene la luz de Cristo, viene la perseverancia.